Maduración de linfocitos B. Como todas las células de la sangre, su maduración se lleva a cabo en la médula ósea, la cual se encuentra dentro de los huesos. Dentro de esta se encuentra la llamada célula madre troncal, la cual nos va a dar origen a todas estas líneas celulares, principalmente la mieloide y la linfoide. En este caso nos vamos a centrar en la línea linfoide, especialmente en los linfocitos B. Comenzamos con una célula madre, la cual por distintos factores de crecimiento que se encuentran adentro, va a proliferar y madurar un linfocito pro-B que se va a diferenciar en uno temprano y tardío. Específicamente en esta etapa se lleva a cabo el ordenamiento de la cadena pesada de la inmunoglobulina. Después tenemos el linfocito pre-B, también se diferencia en pequeño, grande o temprano y tardío. Posteriormente tenemos el linfocito B inmaduro que sale de la médula ósea y se dirige a órganos linfáticos secundarios para terminar su maduración en un linfocito B maduro. Dentro de los linfocitos B se encuentran dos grandes subtipos, el subtipo B2 que representa el 95% de estos y tienen la característica de crear memoria, cambian de isotipo y son dependientes de linfocitos T y liberan inmunoglobulina M, D, A, E y G. El otro gran grupo es el de la línea B1, que representan solamente el 5% de estos linfocitos y derivan de células troncales derivadas del hígado fetal. Todas estas características que las hacen diferentes es que no hacen cambio de isotipo, no crean memoria, reconocen patrones moleculares específicos como lipopolisacáridos y tampoco dependen de señales de los linfocitos B y son grandes activadores del complemento al secretar IgM. Lo primero que sucede es que tenemos que conseguir que la célula madre se diferencie de un linfocito B temprano. ¿Qué va a pasar? Dentro de la médula ósea tenemos al llamado célula estromal. La célula estromal sirve de sostén para estas células, pero también liberan distintos factores que van a causar que la célula madre se diferencie a un linfocito B. La primera citosina que tenemos es el ácido hialurónico. Este como tal va a enviar una señal al núcleo para que se exprese dentro de la membrana un receptor que se llama c-KIT. Este receptor acoge el factor estimulante de colonias que va a causar una señal al núcleo para que comience el reordenamiento de la cadena pesada de la inmunoglobulina. Inicia el reordenamiento génico de la cadena pesada de inmunoglobulina, así comienza la unión DJ en este gen. La cadena pesada va a comenzar recombinación BDJ dependiente del factor de transcripción PAX5. También son conocidos otros como EBF y EA2. Estos factores de transcripción permitirán expresiones de enzimas necesarias para el proceso de recombinación genética del receptor tanto de la célula pro-B como pro-T. En esta etapa, tanto enzimas como RAG1 y RAG2 sean importantes a otros estadios de maduración que corresponda a un paso esencial. La primera porción del receptor en sufrir de combinación genética es la cadena pesada de anticuerpos, como ya lo habíamos comentado anteriormente. Si el proceso es satisfactorio, la célula podrá expresar esta cadena pesada recombinada junto con un sustituto de cadena ligera denominada lambda 5 y será denominada ahora célula pre-B. Si el linfocito no cumple satisfactoriamente este proceso, será eliminado, por lo que la expresión del receptor denominada pre-BCR es considerado el primer punto de control de la maduración. Linfocito pre-B temprano. En esta etapa, el linfocito expresa un receptor de células pre-B compuesto de la cadena pesada reordenada en conjunto con los componentes 5 pre-B y lambda 5, que representan la cadena ligera sustituta. Además, también contiene componentes de emisión de señales del receptor de célula B que son Ig-alfa. La célula pre-B emite señales para que se produzcan unas rondas de proliferación donde la célula reordena su gen BH
y produce las mismas cadenas pesadas, pero diferentes cadenas ligeras. Este proceso está impulsado principalmente por la interleucina 7. Por lo tanto, este proceso tendrá como resultado un receptor con las mismas cadenas pesadas, pero con diferentes cadenas ligeras, y esto implicará el reconocimiento de antígenos nuevos por cada célula B, que se traducirá en un aumento en su variabilidad. Sin embargo, si una célula pre-B no logra desplegar su receptor a la superficie por un mal reordenamiento del gen BH de JH, el desarrollo de la célula pre-B se suspende y la célula se va a apoptosis. Este es considerado el primer punto de control de la célula pre-B. Estas no son las únicas señales emitidas por el receptor de célula pre-B, sino que también continúa el proceso de exclusión alélica iniciado antes en el desarrollo de la célula B, en el cual se asegura que solo uno de los cromosomas que codifican para la cadena pesada del BCR se reordene. Sin embargo, a esta altura del desarrollo del linfocito B, este debió tener la cadena pesada reordenada exitosamente para poder avanzar hasta este punto. Por lo tanto, el receptor de células pre-B emite señales para la regulación descendente transitoria de RAC1 y RAC2 y la pérdida de TDT, los cuales fueron necesarios para el desarrollo de la cadena pesada. Como consecuencia, en el cromosoma que no fue utilizado para retener la cadena pesada, se condensará la cromatina para que éste ya no participe en reordenamientos adicionales. Al final de la proliferación antes mencionada, el receptor de célula pre-B emite señales de retroalimentación negativa que provoca que este mismo desaparezca de la superficie celular y se emita una señal para el paso a célula pre-B tardía. En esta etapa se inicia el reordenamiento de cadena ligera con la reexpresión de los genes RAC1 y RAC2, además de la poca actividad de TDT. El reordenamiento de cadena ligera comienza por uno de los genes que codifican para la cadena K, y si este no es exitoso, entonces se continúa con el otro. Sin embargo, si ninguno de los dos es exitoso, entonces se continúa con la reordenación de los cromosomas que codifican para la cadena lambda. Cabe decir que el reordenamiento de los loci de K y lambda es al azar. Cuando la cadena ligera no se pudo codificar, la célula se pierde y se va a apoptosis, en lo que se considera segundo punto de control de célula pre-B. Una vez que la cadena ligera intacta y reordenada forma par con la cadena mu, la IgM de superficie puede expresarse en la membrana celular formando el complejo BCR con los correceptores. La célula pre-B tardía se convierte entonces en una célula B inmadura o linfocito B inmaduro. En esta etapa se prueba la tolerancia central del receptor a antígenos propios. La tolerancia producida se denomina tolerancia central porque surge en un órgano linfoide primario o central, la médula ósea. En la médula ósea, el destino de la célula B inmadura depende de las señales que sean generadas por el complejo BCR. Si la célula B inmadura no tiene reactividad fuerte con antígenos propios, se le permite que madure y salga de médula ósea. La célula B es transportada desde médula ósea por riego sanguíneo hacia vaso o nódulos linfáticos. Si la célula B inmadura reacciona fuerte hacia un antígeno propio, su desarrollo se suspende pero no se elimina inmediatamente. Existen 4 posibles destinos para células B inmaduras que reaccionan con antígenos propios: apoptosis o de lesión clonal, edición del receptor, anergia o ignorancia
La deleción clonal de células con especificidad para el antígeno suele predominar cuando el antígeno propio es multivalente, es decir, la molécula contiene muchos epítopos idénticos para el receptor, como es el caso de las macromoléculas. La interacción nos lleva a la apoptosis de la clona completa. Antes de sufrir apoptosis, las células B pueden rescatarse mediante la edición del receptor. La célula genera reordenamientos adicionales en la región variable de la cadena ligera por medio de las proteínas Ra. Si la cadena nueva reordenada no reacciona a un antígeno propio, la célula B continúa su desarrollo. Si persiste la reacción al antígeno propio, la célula B sufre apoptosis. Las células B inmaduras que encuentran antígenos propios de baja valencia, como las proteínas solubles pequeñas, reaccionan de distinta manera. La célula sí logra salir de médula ósea, pero sufre anergia, es decir, que pierde la capacidad de respuesta al antígeno y no percibe señales provenientes de las células T, por lo tanto, muere con relativa rapidez. Por último, las células B inmaduras que reaccionan con un antígeno propio pueden permanecer en ignorancia inmunitaria. En este caso, la célula autorreactiva no ha podido interactuar con su antígeno, así que madura como si no reaccionara a un antígeno propio. La falta de reacción se puede deber a que el antígeno se vea secuestrado, a que haya una concentración muy baja o a que simplemente no active al BCR. Entendemos entonces por célula ignorante a aquella que tiene afinidad por un antígeno propio pero que no lo detecta. Es muy importante distinguir la diferencia entre una célula ignorante y una célula enérgica. La célula ignorante puede activarse en ciertas condiciones, como en inflamación o si la concentración del antígeno sube, y puede causar enfermedades inmunitarias. Si alguna célula logra escapar de la tolerancia central, puede ser eliminada por medio de la tolerancia periférica que veremos más adelante. Luego de que el linfocito B inmaduro ha pasado por la tolerancia central dentro de la médula ósea, este sale para dirigirse hacia el nódulo linfático o hacia el vaso. A partir de aquí, tiene la capacidad de subdividirse en dos clases antes de convertirse en maduro: los linfocitos transicionales 2 y los linfocitos B transicionales 1. Un 25% de las células que salen de la médula ósea son células T2. Estas expresan una mayor cantidad de inmunoglobulina D, el receptor CD21, en este caso representado en negro, que es el correceptor del linfocito B, y el receptor ABAF, en este caso representado en rosa, que es el receptor para el factor de supervivencia de las células B. Para el caso de las células T1, estas expresan una mayor cantidad de inmunoglobulina M y una menor cantidad de inmunoglobulina D, por lo tanto, debe sufrir una serie de transformaciones dentro del vaso para convertirse primeramente en células T2 y posteriormente en células B maduras. El tiempo que tarda durante esta transformación es de 3 a 4 días. Es durante esta transición en la que se convierte del linfocito B inmaduro en linfocito B maduro, en la que se requiere de una serie de procesos de corte y empalme para que el linfocito B maduro exprese, además de IgM, IgD. Para esto, es necesario que se eliminen los intrones, a manera de que el exón BDJ quede contiguo a la región constante μ, permitiendo la poliadenilación al final y su posterior traducción, que dará lugar a la síntesis de la cadena pesada de inmunoglobulina M. En el caso de la inmunoglobulina D, es necesario que se eliminen igual los intrones, incluyendo la región constante μ, para que queden contiguos el exón BDJ y la región constante delta en este caso, permitiendo la poliadenilación al final y su posterior traducción en la cadena pesada de la inmunoglobulina D. Esta coexpresión, tanto de IgM como de IgD, convierte al linfocito B en maduro, acompañado de la capacidad de recircular y de ser funcional. Las células B maduras portan casi 10 veces más IgD que IgM. De los linfocitos B tipo 2,
derivan dos subtipos principales, los linfocitos B foliculares y los linfocitos B de la zona marginal. Los linfocitos B foliculares representan la mayor parte de los linfocitos B. Estos también son llamados recirculantes, puesto que recirculan entre la sangre y los órganos linfoides, los folículos de células B en los ganglios linfáticos y el vaso. Residen en folículos de linfocitos B, los cuales reciben señales de supervivencia familias del factor de necrosis tumoral, como BAFF y BLyS. Muestran respuesta a antígeno con presencia de ayuda de células T. Tienen una hipermutación somática alta y mucha diversidad en su región variable, lo que les permite reconocer muchos antígenos. Se diferencian en células plasmáticas de vida larga, las cuales migran a la médula ósea, al tejido linfoide asociado a mucosa y en células de memoria. Por su parte, los linfocitos B de la zona marginal expresan poca o nula IgD y el receptor CD21. Estos se encuentran en el seno marginal del vaso y son parecidos a los linfocitos B1 en cuanto a su diversidad limitada y su capacidad para responder a antígenos polisacáridos y generar anticuerpos naturales. Responden con mucha rapidez a antígenos de transmisión hemática y se diferencian en células plasmáticas, secretoras de inmunoglobulina M de vida corta, de aproximadamente 3 días. Su hipermutación somática es baja. Por último, antes de pasar a la activación del linfocito B, es necesario mencionar que los linfocitos B autorreactivos que pasan la tolerancia central y salen a la periferia son regulados en los órganos linfoides secundarios o periféricos, como lo son los nódulos linfáticos, el vaso, el tejido linfoide asociado a la mucosa y la piel, en donde por medio de la tolerancia periférica estos linfocitos van a sufrir apoptosis, anergia o regulación por receptores inhibidores. Apoptosis y anergia. Como primer mecanismo, tenemos al receptor BAFF, que es el factor de supervivencia para las células B. En este caso, las células que están constantemente activadas por antígenos propios pierden su capacidad de respuesta, esto debido a que necesitan mayores cantidades de BAFF para su supervivencia en los folículos linfáticos. Por tanto, estas compiten con los linfocitos B vírgenes normales que son menos dependientes del BAFF para su supervivencia en los folículos linfáticos, siendo eliminadas con mayor rapidez las que reconocen antígenos propios que las que no los reconocen. Como segundo mecanismo, tenemos a FAS y al ligando de FAS. En este caso, los linfocitos B autorreactivos pueden ser eliminados de forma activa por la interacción del FAS ligando situado en los linfocitos T cooperadores con el FAS situado en los linfocitos B activados, de manera que inducen las proteínas de inducción a muerte celular, provocando la apoptosis. Por último, tenemos al mecanismo de las señales de los receptores inhibidores. La función de estos es determinar un umbral para la activación del linfocito B, que permita las respuestas a los antígenos extraños con la ayuda del linfocito T, pero no las respuestas a los antígenos propios. Este mecanismo no es muy conocido en humanos, por lo que en este caso se muestra un ejemplo de cómo el receptor CD22 actúa en ratones. Este receptor, en su porción intracitoplasmática, cuenta con secuencias ITIM. Estas son muy parecidas a las secuencias ITAM. Su principal diferencia es que las secuencias ITAM son activadoras, mientras que las ITIM son inhibidoras. Estas secuencias ITIM son fosforiladas entonces por la proteína LIN, lo que permite el reclutamiento de la proteína SHP1, la cual va a inhibir las señales producidas por el receptor del linfocito B, que son originadas por antígenos propios. Sin embargo, no se sabe cuándo los receptores inhibidores, como el CD22, están unidos a sus ligandos y cuáles reconoce específicamente. Luego de pasar por la tolerancia periférica, el linfocito B maduro naive está listo para ser activado. La coexpresión de inmunoglobulina M e inmunoglobulina D se acompaña de la capacidad de recircular en busca de su antígeno y de la adquisición de competencia funcional en el caso de encontrarlo. Los linfocitos B maduros vírgenes responden a los antígenos que reconozcan con alta afinidad y al no ser encontrados con ellos mueren en pocos meses. A continuación, veremos su activación. La activación de la célula B madura se lleva a cabo por una serie de 3 señales. Primeramente, el BCR internaliza la proteína presentada para su reconocimiento. Aquí se muestra un ejemplo de una bacteria.
La primera señal que se lleva a cabo por la endocitosis del antígeno y la presentación mediante MHC2 a una célula CD4 naive. Aquí surge la expresión del B7, que es un coestimulador que interactúa con CD28, un paso fundamental para el proceso de la activación. En esta CD4 naive se lleva a cabo la sinapsis inmunológica, que son reconocimiento, coestimulación y activación, la cual la célula se diferencia en TH2 gracias a las señales ya efectuadas. La célula TH comienza a expresar CD40 y su unión con el ligando CD40, que nos da lugar a la segunda señal, que conlleva la expansión clonal. Aquí las células de estar en fase 0 entran a mitosis. Las interacciones B7 y CD28 proporcionan coestimulación a la célula TH también. Esta secreta interleucina 6. Esta actúa en todos los receptores de interleucina 6 de la clona. Además, envía señales que apoyan a la progresión de la célula B. La clona se lleva a cabo mediante la citosina secretada por la TH diferenciada, dando lugar a la tercera señal de proliferación. Al comenzar la proliferación, solo las células con mayor afinidad y que más rápido se activan son las que están listas para que cambien de isotipo. Estas son las que sobreviven. Las otras células van a comenzar a morir y a desaparecer, por ejemplo, por medio de fratricidio. Recordemos que tanto la primera señal como la segunda señal se llevan a cabo mediante la sinapsis inmunológica en la zona T. En la tercera señal, las células B que sobreviven entran al folículo e interactúan por medio de la citosina secretada por las células T, y estas producen inmunoglobulina M principalmente. Los linfocitos B generan una expansión clonal, proliferan mediante la mitosis y se van a diferenciar en células plasmáticas o en células de memoria que veremos más adelante. Para continuar, hablaremos sobre el cambio de isotipo o cambio de clase. Luego de que se hayan producido las tres señales de activación del linfocito B maduro mediante la presentación con su antígeno por medio de la célula T cooperadora y este se haya clonado, la mayoría de la clona comienza a morir y a desaparecer, y las que sobreviven están listas para cambiar de isotipo y producir anticuerpos de diferentes clases. Es importante mencionar que las células B tratan siempre de combatir produciendo anticuerpos específicos con alta afinidad para el antígeno. Por lo tanto, estas células, a punto de cambiar de clase, entran a los folículos y se produce el cambio de la región constante o la cadena pesada que se encuentra en el cromosoma 14, y surge entonces una expansión clonal. Se deja de producir inmunoglobulina M soluble y ahora se produce una inmunoglobulina específica, de acuerdo a las señales recibidas por el linfocito T. Es importante mencionar que se modifican las regiones constantes de las cadenas pesadas, pero no la especificidad de los anticuerpos, que esto está determinado por las regiones variables. Es decir, se va a modificar la codificación para una inmunoglobulina diferente, pero esta va a ser específica para el mismo antígeno. Para esto se necesita de tres señales. La primera es la cooperación del linfocito T cooperador. La segunda es el receptor CD40, que se va a unir a su ligando encontrado en los linfocitos T. Y por último, las citocinas que va a producir el linfocito T cooperador en respuesta al antígeno que lo ha estimulado. Si cualquiera de estas tres señales no está presente, no va a haber cambio de isotipo. Las tres son necesarias para el mismo. Entonces, en este caso, para el cambio de isotipo de inmunoglobulina M a inmunoglobulina G, vamos a necesitar primeramente la célula T cooperadora, en este caso TH1, que ésta va a presentarle su antígeno a la célula B a manera de activarla. También podemos observar aquí el receptor CD40. Esta célula va a producir la citosina interferón gamma, la cual va a hacer que la célula B activada se convierta en una célula plasmática productora de inmunoglobulina G. Esta inmunoglobulina G bloquea la entrada de los microbios en las células del anfitrión y también promueve la fagocitosis en los macrófagos, específicamente la inmunoglobulina G1, G2 y G3. También sirve para la protección del feto y es importante para la memoria, opsoniza y neutraliza.
Ahora, para la producción en específico de la inmunoglobulina E, vamos a tener que es necesario la cooperación de la célula TH2, misma que le va a presentar su antígeno a la célula B para activarla. También podemos observar el receptor CD40 y su ligando. Esta célula TH2 va a producir interleucina 6 e interleucina 4, las cuales van a generar que la célula B activada se convierta en una célula B plasmática productora de inmunoglobulina E, que esta tiene la función de eliminar el mintos, células cancerígenas y también tiene una función en las alergias. Por último, para la producción de inmunoglobulina A, vamos a tener que es posible que dos clases de células T cooperadoras puedan ayudar a la conversión de este isotipo, las células TH17 o las células TH9, mismas que van a generar los mismos mecanismos que hemos mencionado antes. Esta célula le presenta su antígeno a la célula B para activarla. También podemos observar el receptor CD40 y su ligando. Una de estas células va a producir las siguientes citocinas, que en este caso son varias: TGF-beta, interleucina 17, April o BAF. La célula B activada se diferencia en una célula plasmática secretora de inmunoglobulina A, cuya principal función es la inmunidad de las mucosas. El mecanismo molecular de cambio de isotipo es un proceso llamado recombinación para el cambio, en el que el ADN de la cadena pesada de la inmunoglobulina se corta y recombina, de tal modo que el exón BDJ, formado previamente y que codifica para el dominio variable, se coloque junto a una de las regiones constantes situadas en sentido 3' y se elimine el ADN intermedio. Podemos observar que el ADN reordenado en linfocitos productores de inmunoglobulina M contiene todos los exones que codifican para cualquiera de las inmunoglobulinas que permita que los linfocitos den la señal para la conversión del cambio de isotipo. Debemos observar, como ya mencionamos, que son necesarias las señales de los linfocitos T cooperadores, el ligando para el CD40 y las citocinas. A continuación, mostraremos un ejemplo del mecanismo molecular de la producción de inmunoglobulina G, la cual necesita para el cambio de isotipo de la célula TH2 y de la producción de interleucina 6 y 4. En este caso, pues la unión del CD40 a su ligando va a provocar la activación de una enzima desaminasa inducida por activación, que ese es su nombre. Esta enzima va a cortar en las regiones de cambio, en este caso representadas en círculo, y va a generar la formación de un asa de ADN unicatenario. Luego, las endonucleasas escinden estos lugares abásicos eliminando los genes intermedios, los cuales se encuentran en el asa, por lo que en este caso, la producción de inmunoglobulina E ya no va a poder hacer un cambio de isotipo para generar inmunoglobulina D, puesto que el exón constante delta que codificaba para la inmunoglobulina D se ha eliminado. Luego de esto, pues se va a reparar generando que la región variable reordenada se sitúe adyacente a una nueva región constante, y entonces se transcriba la nueva cadena pesada, en este caso la inmunoglobulina E. Como ya habíamos mencionado, el motivo por el cual la inmunoglobulina sigue reconociendo el mismo antígeno a pesar del cambio de isotipo es porque esta región no cambia, la región variable no cambia, sino que solo se une a la región constante específica que va a codificar para la siguiente inmunoglobulina. Ahora es turno de ver la diferenciación, pero antes recordemos que los linfocitos B generan una expansión clonal, proliferan por medio de mitosis y se diferencian en células plasmáticas y en células de memoria. Las células plasmáticas se localizan en los cordones medulares de los ganglios linfáticos, el vaso, el timo, la médula ósea, en la piel y en los intestinos. Las células plasmáticas se originan en los tejidos linfáticos por diferenciación de los linfocitos B activados, y estos llegan a los tejidos conjuntivos por medio de la circulación sanguínea. Aquí su vida media es de 10 a 20 días. En lo que respecta en su morfología, tienen de 10 a 20 micras de diámetro, es ovalada con un citoplasma muy basófilo, tienen un núcleo redondo, tiene un gran desarrollo del retículo endoplásmico rugoso responsable de la basofilia de su citoplasma y un gran aparato de Golgi. Son encargadas de producir anticuerpos. Los anticuerpos activan a células NK o polimorfonucleares que contribuyen a la inmunidad humoral de diferentes maneras. Tienen una función muy importante dentro del sistema inmune.
comenzando por la citotoxicidad, que es meramente dependiente de anticuerpos, la neutralización, que evita que la célula no vaya a infectar a otras células del hospedero, la opsonización, marcan el antígeno y aumentan la actividad fagocítica de los macrófagos que reconocen estos antígenos, y por último, la activación del complemento mediante sus mecanismos. Una célula plasmática puede cambiar nuevamente de isotipo si quedan genes constantes en el extremo 5'. Dentro de estos anticuerpos producidos por las células plasmáticas hay distintos isotipos con diferentes funciones, llamadas inmunoglobulinas. La inmunoglobulina M es característica de las infecciones agudas y son las primeras en aparecer, aunque con el tiempo van desapareciendo por diferentes fenómenos. Estas se van a encargar de activar el complemento y son las primeras inmunoglobulinas que sintetiza el recién nacido. Las inmunoglobulinas G aparecen más tardíamente y son características de las enfermedades crónicas. Estas atraviesan la placenta, por lo que se encargarán de la inmunidad pasiva. Se unen a macrófagos, a fagocitos y a neutrófilos. Activan el complemento, pero de una forma más leve. Las inmunoglobulinas A son principalmente el 15% de los anticuerpos que se producen y son típicos de las mucosas y las secreciones, por ejemplo, la leche materna y las lágrimas, y estas se van a encargar de neutralizar al patógeno. Las inmunoglobulina E lo que van a hacer es inducir la producción de histamina por parte de los mastocitos y de los basófilos, y son abundantes en las infecciones parasitarias y alérgicas. Las inmunoglobulinas D, las últimas pero no menos importantes, pueden funcionar como receptores de membrana. Se dice que su función es desconocida, pero probablemente tengan una función reguladora. Las células de memoria se guardan para un segundo encuentro, es decir, se van a usar para la respuesta secundaria contra el mismo patógeno. Pueden reconocer un antígeno inducido al cuerpo durante una infección o vacunación anterior. El marcador de superficie típico de células de memoria en humanos es CD27. También se pueden detectar el tipo de su BCR, que generalmente cambia en las células B de la memoria. Durante una infección inicial o respuesta inmune primaria que involucra un antígeno T dependiente, las células B foliculares ingenuas se activan dentro de los folículos de los órganos linfoides secundarios y estas se someten a la expansión clonal, como ya lo mencionamos anteriormente. Con cada exposición posterior al mismo antígeno, el número de diferentes clones de células B que responden aumenta para generar una respuesta policlonal, y de hecho persiste un mayor número de células B de memoria, es decir, la respuesta es más fuerte que la primera vez. Entonces, al tener una primera exposición, se va a tener una respuesta inicial debido a los anticuerpos y las células T efectoras que van a responder ante este antígeno. Se puede tener una reinfección después de semanas o años y las células de memoria van a reconocer este antígeno que ya había sido infectado al cuerpo, pero el sistema inmune, y de acuerdo a los mecanismos que ya se mencionaron con anterioridad, se efectúan las células de memoria. La capacidad de proliferar y crear una población de células B completa, específica para el antígeno, se denomina como una entidad madre de células B de memoria. Parece que las células B de memoria IgM son las mejores en este mecanismo. Muchas gracias por su atención. Queremos agradecer principalmente a los integrantes del equipo por la realización de este proyecto final y sobre todo a nuestro profesor, el Dr. Óscar González Ramela, que sin él no hubiera sido posible la realización de este, que con su conocimiento brindado día a día en las clases se pudo concluir la materia de inmunología médica. Esperamos que esta información haya sido de total su agrado, a todos los espectadores por regalarnos de su tiempo, y esperamos que esta información
les sirva para la comprensión del tema y como una herramienta auxiliar para complementar lo aprendido en sus clases. Muchas gracias nuevamente por parte de todo el equipo.